Hola, bienvenidos al ciclo de píldoras y webinars TIC de Bilib, el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha. Soy Carlos Rodríguez, consultor de experiencia de usuario y experto en UX y diseño de interfaces. Y hoy vamos a estar totalmente centrados en el cliente. Pretendo contaros todo lo que necesitáis saber sobre User Experience. Vamos a manejar un índice de 7 puntos y vamos a ir desde, me gusta siempre ir de lo más genérico a lo más concreto, porque yo creo que en ese viaje uno se va haciendo la idea de los detalles a los que al final llegaremos, pero vamos, hablaremos del contexto que nos permitirá entender lo que es la User Experience, plantearemos una definición, hablaremos del origen, luego haremos un planteamiento de claves y ventajas, qué es lo importante que tiene la UX. Luego trabajaremos la parte de metodología, que es un tema interesante, porque ya os adelanto que la UX es un cruce de caminos de muchas disciplinas, de muchas necesidades, de muchos enfoques, no es una única cosa, es una especie de cajón desastre. Luego hablaremos de la UX práctica, es decir, de cuando tengo que pensar algo desde el punto de vista de la experiencia de usuario que tengo que hacer, y luego la despedida y cierre, como se suele decir. Os plantearé unas conclusiones rápidas para que tengáis claro, volveré a incidir en aspectos de claves y ventajas, pero para que tengáis claro por qué es tan importante la experiencia de usuario. Y el libro este os lo recomiendo porque es muy interesante, porque te haces un poco la idea de una especie de espacio vacío que esta persona detecta y precisamente lo llena con el concepto, más adelante, la década siguiente, con el concepto User Experience. Este libro se centra sobre todo, principalmente, únicamente cosas físicas, es decir, centralitas telefónicas, cafeteras, como veis en la portada, multitud de objetos que no están lo suficientemente bien pensados como para que las personas los utilicen. Entonces, este libro os lo recomiendo si tenéis ganas y tiempo de leerlo, porque ya os digo que es bastante ameno de leer y os hacéis un poco una idea bastante intuitiva de ese espacio vacío que es necesario llenar y que lo llena la experiencia de usuario. El término en cuestión habla de que el diseño realmente es un acto de comunicación que implica tener una profunda comprensión de la persona hacia la que se construye ese diseño. Digamos que ya en la década de los 80 esta persona está planteando un escenario de profunda comprensión de las personas que van a usar las cosas y una propuesta que hoy más que nunca está de moda, porque al final estamos hablando de conceptos como la experiencia memorable, la Customer Experience. Digamos que toda esta corriente, toda esta ola se inicia en esa época, en la necesidad de pensar las cosas para las personas que van a utilizarlas. Y como os digo, en este libro pues pone ejemplos que muchos de vosotros a lo mejor habéis vivido, es decir, esas cafeteras, esas teteras que ponen en los bares, que cuando viertes el café o el té o el agua hirviendo te quemas, todo ese tipo de cosas. Norman hace un repaso incluso a veces divertido y vuelvo a deciros que en ese repaso ya te vas haciendo un poco la idea de esa necesidad de tener en cuenta la experiencia del usuario a la hora de construir los objetos. Lo fundamental es que os quede claro es que la experiencia de usuario es una filosofía de diseño cuyo objetivo es la creación de productos. Y volviendo al tema de Donald Norman, esos productos deben resolver necesidades concretas de sus usuarios, consiguiendo de ellos la mayor satisfacción y la mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo por su parte. Ese es principalmente el objetivo que está detrás de la experiencia del usuario. La experiencia de usuario siempre descansa por una percepción. Nosotros trabajamos para que el usuario tenga una percepción positiva del producto o servicio que está utilizando, esa percepción positiva, basada en que ese producto está pensado para él, para sus necesidades, tanto
tanto objetivas como subjetivas, en el sentido de yo necesito comprar un billete y lo necesito comprar rápidamente y no necesito perder el tiempo buscando cosas, pero al mismo tiempo ese viaje que supone la compra tiene que ser un viaje que genere lo que se llama una experiencia de flujo, en el sentido de que yo esté constantemente interesado y enganchado a ese propio proceso. Digamos que en ese sentido son dos planteamientos que se alimentan el uno del otro. En ese sentido, vuelvo a deciros, fundamental, la experiencia del usuario descansa en una percepción. Ahora os voy a hablar del contexto, digamos la situación sociológica, la situación que nos rodea a todos constantemente. Y en ese sentido vivimos en un mundo que está en un proceso de transición de la tercera revolución industrial a la revolución digital, que es una evolución de esa tercera revolución industrial. Esa revolución se caracteriza sobre todo por la aparición de lo digital a través de las apariciones emergentes de Internet en la década de los 90 y todo ese proceso que se ha ido intrincando y complicando. En ese sentido, al final todos vivimos en un mundo digital, un mundo donde hay mayor interconectividad y la comunicación es más fácil entre nosotros. Es el mundo que vivimos diariamente, el mundo de nuestro smartphone, del WhatsApp, etc. Y en ese mundo el usuario es el centro. El usuario tiene un poder fundamental, alimenta ese impulso digital sobre la base de entenderle, inspirarse en él, aprender de él y mejorar. Y en este punto la experiencia de usuario tiene un papel fundamental. Al final, toda la experiencia de usuario, esa experiencia, esa percepción no puede existir, esa percepción positiva no puede existir si no entendemos lo que el usuario quiere, si para producir las interfaces no nos inspiramos en él, en lo que necesita, en sus contextos de uso, en su mix de canales, es decir, cuándo necesito usar el móvil, cuándo necesito usar el escritorio, etc. Aprender de él, es decir, escucharle y saber cómo modificar esa inspiración para que su experiencia sea mejor, y el resultado final de este círculo virtuoso es mejorar y conseguir ese engagement con el usuario que nos va a dar una posición de privilegio y de ventaja con respecto a nuestra competencia. Una vez dicho esto, vamos a entrarnos en definición. Aquí os he puesto, como estamos hablando de experiencia de usuario, pues unas entradas del diccionario de la Real Academia para que veáis todo lo que está asociado a experiencia, y os he subrayado en negrita aspectos que me parece interesante, es decir, las cuatro acepciones principales. La primera, que es la más usual, habla del conocimiento de algo o de una habilidad que se adquiere al haberla realizado, vivido, sentido o sufrido, es decir, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida misma y con la acción, con la existencia de la persona en el mundo. Y luego hablaríamos de un conjunto de conocimientos que se adquieren en la vida. Es decir, no voy a entrar más en todas esas acepciones, pero es fundamental que cuando hablamos de experiencia de usuario, el concepto, lo que aporta la palabra experiencia a la suma de experiencia más usuario, precisamente es ese cóctel de intentar, enlazando con lo que os decía antes, intentar entender al usuario para conocer qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha sentido, qué es lo que quiere sentir, qué es lo que ha sufrido, qué es lo que no quiere sufrir, para construir experiencias digitales que le permitan realizar lo que desea, vivir lo que desea, con la mayor facilidad posible y sin ningún tipo, entre comillas, de sufrimiento o de problema a la hora de interaccionar. En ese sentido, experiencia equivale siempre a acción, práctica y realidad. Es decir, nuestro trabajo empieza y está absolutamente apegado a la realidad de nuestros usuarios. Y esa realidad, como os digo, puede ser objetiva o puede ser también una percepción. Y la percepción que tienen los usuarios, lo que los usuarios quieren, lo que les gustaría, para nosotros es una realidad a la que tenemos que respetar y que tenemos que aspirar. Os presento aquí esta especie de cuadro o de diagrama para entender mejor ese posicionamiento de la experiencia de usuario. Como os he dicho, es una filosofía de diseño que tiene como objetivo crear productos que resuelven necesidades de uso de los usuarios
buscando mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible, que esa es un poco la primera parte de lo que sería la definición. Nuestro objetivo es resolver necesidades, pero no de cualquier manera, de la mejor manera posible, y esa mejor manera posible de conseguirlo es según lo que esa realidad del cliente nos dicta, y luego, por otro lado, la manera de conseguir ese objetivo, por así decirlo, la metodología es multidisciplinar. Es decir, cada decisión debe estar basada en las necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones y capacidades del usuario, y cada uno de estos aspectos, necesidades, objetivos, se procuran por disciplinas distintas que más adelante os iré relatando. En ese sentido, la segunda cosa con la que quiero que os quedéis es que la experiencia de usuario no es una única cosa, sino que es una especie de cajón desastre multidisciplinar cuyo objetivo es el que os he comentado. No es una cosa sola, sino que son varias que se combinan para conseguir ese objetivo. En cuanto al origen, por increíble que parezca, la experiencia de usuario tiene una prehistoria que más o menos se puede situar en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el proceso de industrialización y la necesidad que existía de mejorar la producción que se hacía en las fábricas, intentando que las máquinas y los entornos de trabajo se adaptaran mejor a las necesidades de los trabajadores. En ese sentido, uno de los principales antecedentes de la experiencia de usuario es una disciplina que se llama la ergonomía, que es el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etcétera, a las características físicas y psicológicas del trabajador o el usuario. En este sentido, la ergonomía tiene un carácter más científico que otra cosa, es decir, si te lees los manuales de ergonomía estamos hablando de distancias óptimas al que el ojo tiene que estar. Si alguno de vosotros, para ponerlo más sencillo, si alguno de vosotros habéis hecho alguno de estos manuales de seguridad laboral y higiene laboral, pues muchos de ellos están basados en planteamientos ergonómicos, es decir, por ejemplo, la necesidad de descansar X tiempo cada hora, si estás delante de un ordenador, cómo tienes que estar sentado, cuál es la distancia mínima y máxima a la que uno debe estar cerca de la máquina, etc. En ese sentido, tiene un componente bastante objetivista y cientificista. En paralelo a este proceso está el propio proceso de la digitalización y de la sociedad de la información, y uno de los hitos importantes es en el año 73 la aparición del Xerox PARC, que creo que es Palo Alto Research Corporation, que es la división de innovación de Xerox, que en su momento era una empresa que se dedicaba al offset y a la fotocopiadora, pero que también fue la primera empresa que produjo un ordenador. Y esta empresa es la primera que trabaja conceptos como las interfaces gráficas de usuario para manejar las Graphic User Interface basadas en menú y iconos para manejar tanto las impresoras como los propios primeros ordenadores. Todo este saber luego, como está en Palo Alto, pues Palo Alto es el origen, un poco es el centro casi de Silicon Valley, que es donde aparece luego Microsoft, donde aparece Apple, y digamos que tanto Microsoft como Apple viven inicialmente de Xerox para construir todo este planteamiento de digital que trae consigo la construcción de elementos de interacción a través de los cuales los usuarios pueden manejar estas computadoras o estas herramientas. Entonces, estas dos tendencias van confluyendo sobre la base de personas como la persona que os he comentado, como Donald Norman, que son los que empiezan a investigar no solo cómo construir mejores maneras de interaccionar máquinas reales, sino que esta manera de pensar se extrapola a lo digital conforme lo digital va ganando importancia y peso. Y esto realmente sucede en la década de los 90, que es justo cuando Norman
acuña el término User Experience Design en un artículo conjunto titulado User Experience Architect in the Mid-90s. Esta persona, como os he comentado antes, es una persona que viene de la psicología cognitiva, de la HCI, de la Human Computer Interaction, y esta persona procede, como os he comentado en este libro de Design of Everyday Things, procede del diseño de cosas físicas. Pero como os comento, la manera de pensar las cosas físicas para ser usados, todas las características se extrapolan hacia lo digital, y es cuando a partir de la década de los 90 empieza a aparecer todo el enfoque de la experiencia del usuario, todo el enfoque de la usabilidad, que viene a resolver la misma necesidad, pero en un canal y en un contexto relativamente diferente. En cuanto a las claves y las ventajas que ofrece la experiencia de usuario, hay diferentes factores que hay que tener en cuenta, como siempre, en el diseño de este producto. Esos factores los he agrupado en estas categorías. Ese producto tiene que ser útil, ese producto tiene que ser utilizable, tiene que ser deseable, tiene que ser localizable, tiene que ser accesible, tiene que ser creíble y tiene que ser atractivo. Esto es una especie de resumen, de desideratum, de objetivos a conseguir cuando un experto en experiencia de usuario se enfrenta al problema de hacer que un determinado producto digital o servicio sea más usable. Yendo por partes en cuanto a la utilidad, este es un aspecto fundamental porque no debemos perder, y por eso está en primer lugar, porque no debemos perder de vista que el core de la interacción siempre es conseguir algo, siempre es comprar un billete, hacer una declaración de la renta, siempre hay un objetivo real que conseguir, y en ese sentido las interfaces, la primera característica es que deben ser útiles, es decir, el usuario no debe perder tiempo buscando contenido, porque su tiempo es muy valioso y el usuario no debe rápidamente conseguir hacer lo que realmente quiere hacer, y esto realmente es una de las primeras cosas que el experto en experiencia de usuario tiene que tener claro: qué quiere hacer, cómo lo tiene que hacer y disponer un flujo de interacción que le permita conseguirlo de la manera mejor y más eficiente posible. El segundo punto está relacionado con lo anterior, porque digamos que la utilidad tiene que ver con el objetivo, pero hablar de utilizable tiene que ver con el viaje, tiene que ver con el medio a través del cual consigue ese objetivo. Entonces, los interfaces tienen que ser fáciles de usar, es decir, ese objetivo, esa utilidad, solo se consigue a través de una facilidad de uso, que tiene que ver con cosas que os he comentado hace un momento. Es decir, tenemos que tener siempre muy claro cuáles son los objetivos que tiene el usuario a la hora de construir, a la hora de interaccionar con el determinado producto y servicio en el que estamos trabajando. Es decir, tenemos que evitar que los objetivos compitan entre sí, tenemos que conseguir que la interacción sea eficiente e intuitiva. El tercer punto hace referencia a lo emocional, es decir, ese viaje hacia la consecución del objetivo de la manera más eficiente posible también tiene que ser interesante desde el punto de vista emocional, y lo que se presenta al usuario tiene que hacerse de una manera lo más deseable posible, y en este sentido este aspecto lo cubre bastante todo lo que tiene que ver con el diseño visual, con el planteamiento de interacciones lo más rápidas y eficientes posibles en un contexto visual y de diseño interesante. El siguiente punto es que tiene que ser localizable, es decir, que todo ese producto y todo ese servicio se tiene que entender fácil y rápidamente todo lo que puedo hacer con ese producto o con ese servicio, de manera que yo rápidamente elija qué quiero hacer y entienda rápidamente cómo puedo interaccionar con ese producto y servicio. Es decir, todo tiene que estar claramente, lo que nosotros llamamos funcionalidad, tiene que estar claramente identificada para que el usuario no pierda tiempo pensando en cómo utilizar la cosa para llegar a esa utilidad, a ese objetivo. Otro aspecto es la accesibilidad, es decir, la interacción. No todos podemos interaccionar de la misma manera. Existen personas con algún tipo de hándicap intelectual, con algún tipo de hándicap físico, o simplemente por temas de edad
que nos lleva a que también una característica de nuestro trabajo es que todo lo que hagamos sea accesible. El siguiente aspecto es la credibilidad. Y al final esto es como, voy a ser un poco pedante, le voy a llamar metavalor, en el sentido de que se construye si consigues el resto de valores que os he descrito. Si al final consigues una experiencia que sea útil, utilizable, deseable, localizable, accesible, consigues realmente lo que hablábamos antes, esa percepción positiva que empieza porque la experiencia que le estás presentando al usuario es creíble. Es decir, al final, esa credibilidad se transforma en confianza del usuario, lo que nos debería llevar a valores más interesantes, objetivos más interesantes, como puede ser la fidelidad y la recomendación a otros usuarios. Entonces, al final, la credibilidad es importante, pero no la consigues directamente, la consigues respetando o intentando conseguir al máximo posible los aspectos que estamos repasando con anterioridad. Y lo mismo para el siguiente valor, el atractivo. Al final, si consigues que sea creíble, si consigues que confíes, esa experiencia será atractiva y será memorable. Estos dos últimos aspectos son aspectos completamente emocionales, pero que al final, como estamos hablando, como os he comentado, de aspectos que tienen que ver con la percepción, son muchísimo más importantes de lo que parece, porque al final estamos hablando, no debemos olvidar que hay un core real de objetivos que yo pretendo cumplir, pero tenemos que tener en cuenta que estamos compitiendo en función del sector en el que nos encontremos, estamos compitiendo para conseguir que los usuarios ese objetivo lo procuren a través de nuestro negocio, y si no somos suficientemente creíbles y atractivos lo harán con otras personas, con otros negocios, y tendremos un problema. Entonces, todos son igualmente importantes, pero algunos no se pueden tener si no procuras otros. Por eso tanto la credibilidad como el atractivo yo los llamo metaobjetivos por esa razón. ¿Qué ventajas consigues con una buena experiencia de usuario? Pues por un lado consigues una mayor probabilidad de que el usuario te sea leal. Es decir, lo hablaremos más adelante, pero si los usuarios pasan por una mala experiencia o les cuesta o no entienden cuando tienen que interactuar o tardan mucho, porque el sistema se presenta de una manera compleja y caótica, esos usuarios difícilmente volverán, porque probarán con otros, y si esos otros se lo montan mejor que nosotros, pues esos usuarios los habremos perdido, seguramente no para siempre, pero para bastante tiempo. Entonces, en ese sentido es súper importante que esa experiencia, como os comento, sea sencilla, incluso lo que os comentaba, podríamos hablar de divertida, pero un término mucho más correcto es lo que se llama experiencia de flujo, en el sentido de que el usuario esté interesado en lo que esté haciendo y esté embebido en ese proceso cuyo propósito es conseguir ese objetivo final, y esté realmente enganchado. Si consigue eso, si lo consigue dentro de su percepción, en un espacio de tiempo aceptable, si consigue lo que quiere, si no tiene dilaciones, pues normalmente preferimos, como se suele decir, lo malo a lo bueno, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, y los usuarios siempre nos van a volver a dar una oportunidad. El segundo aspecto, todos estos aspectos que os voy a contar están realmente asociados entre sí, pero de alguna manera hay que hablar de ellos y he seguido este orden. Lógicamente, para que exista lealtad tiene que haber satisfacción, es decir, la consecución de ese objetivo, de esa utilidad que está detrás de toda interfaz, pues debe generar una satisfacción que precisamente nos lleve a esa lealtad. Aspectos que ya son, el siguiente aspecto ya es casi el sumum, que es la fidelidad, el boca a boca, es decir, que el usuario no solo vuelva a vernos a nosotros o a conseguir ese objetivo con nosotros, sino que además esté tan contento que recomiende a otras personas que lo haga a través de nosotros y no a través de otros. Entonces, digamos que una buena experiencia de usuario, el objetivo final que debería conseguir precisamente es que el principal comercial, el principal agente
que venda nuestro servicio o nuestro producto sea el propio usuario. Ese es el máximo éxito, lo que de toda vida se ha llamado el boca a boca. Y luego hay un cuarto aspecto que es un poco más técnico, pero que también es importante y que en realidad es otra manera del boca a boca, que es el posicionamiento en buscadores, que no voy a entrar demasiado en este tema, pero sí deciros que los algoritmos ya en este mundo que os he contado digital, en el que el usuario es el rey al que hay que conocer, el principal puerta de acceso de ese usuario a los contenidos que se ofrecen en la red es a través de los buscadores, principalmente de Google. Entonces estos buscadores ya en sus algoritmos que permiten priorizar y jerarquizar la oferta, priorizan la usabilidad de los propios sites. O sea que no solo tenemos que... La experiencia de usuario ya empieza a desdoblarse entre experiencia de usuario físico y experiencia de usuario, pues no sé cómo llamarlo, usuarios digitales, que son las arañas de los buscadores que están constantemente navegando la red, buscando opciones que poner en sus páginas, y si nosotros no nos curramos o no nos trabajamos una buena usabilidad o una buena experiencia de usuario, pues vamos a tener un problema porque no vamos a aparecer entre las primeras opciones de búsqueda, por lo que el boca a boca que nos hacen los buscadores no es bueno. En cuanto a la metodología, aquí son varias cosas. Como os he comentado antes, aquí vamos a resolver un poco el tema que os comentaba de la multidisciplinariedad, y os voy a presentar una serie de gráficos en el que la intersección es un poco ese punto en común, podría resumirse como el lugar que ocupa la experiencia de usuario. Entonces el primero que os presento es la experiencia de usuario como relacionada con las metodologías generales de trabajar. En este mundo en el que estamos, en este minuto del siglo XXI, existen planteamientos, hay una gran necesidad, precisamente por este entorno potente de competencia, de que el pensamiento de interfaces, la construcción de esa experiencia sea lo más rápida posible para rápidamente poder competir y ofrecer atractivos a nuestros usuarios. Entonces, la experiencia de usuario está obligada, digamos que antes se trabajaba de una manera, la manera habitual de trabajar era un proceso que se llamaba en cascada, por el que se iban realizando las tareas y el proyecto estaba terminando cuando todas las tareas estaban acabadas y uno podía tardar 2 o 3 meses en tener las cosas acabadas. Hoy en día eso ya no es posible y la experiencia de usuario debe ser capaz, primero, de entender rápidamente lo que el usuario quiere y, por otro lado, ser capaz de construir esas experiencias lo más rápidamente posible. Y en ese sentido, la experiencia de usuario tiene una relación muy directa con todas las metodologías de Design Thinking, que existe otro webinar al respecto que también me he encargado yo de hacer. Digamos que hay al final todas las metodologías de diseño, de pensamiento de diseño, beben del concepto de experiencia también y proporcionan una metodología que nos permite precisamente captar de la mejor manera posible esa experiencia para poder construir esas interfaces. Entonces, cada vez es más importante en los proyectos de experiencia de usuario todas las fases primeras en las que entiendes que yo siempre me gusta hablar de hilos, descubrir hilos desde los que poder tirar para poder construir planteamientos y posicionamientos diferenciales de experiencia de interfaz. Y en ese sentido, el Design Thinking y la experiencia de usuario cada vez tienen una relación absolutamente directa. El Design Thinking, como os digo, como punto de partida de cualquier proceso interesante de experiencia de usuario que se precie. Y luego abajo tenéis, una vez que generamos todas esas metodologías, en el propio contexto ágil, la propia experiencia de usuario, desarrollado planteamientos ágiles de inserción dentro de las metodologías ágiles. Tampoco voy a entrar aquí, pero en bastantes casos, no sé si estáis familiarizados con ellas o no, pero siempre
es una necesidad integrar el planteamiento de la UX en estos planteamientos ágiles de trabajo. Y es fundamental porque al final la UX siempre suele tener la visión transversal del producto y de las diversas soluciones que se van dando en cada una de las fases de esa metodología ágil. Y por otro lado, en proyectos específicamente UX, la UX tiene sus propias metodologías ágiles. Yo soy muy partidario de la Lean, que es una evolución de la metodología Lean Startup, que tampoco voy a entrar aquí porque se sale un poco del alcance de este webinar, pero que básicamente el objetivo de esto no es hacer lo que os decía antes en cascada, de tener un producto final terminado tardando la intemerata, sino ir en fases, en sprints específicos y cerrar MVPs, productos mínimos viables que vamos probando y vamos evolucionando al mismo tiempo que los usuarios los utilizan. Entonces, en ese sentido, la multidisciplinaridad de la UX empieza por estos tres aspectos que tienen que ver, digamos, con la metodología potente de llevar un trabajo de construcción de interfaz. Esto ya, otro aspecto, es un aspecto mucho más conceptual, en el sentido que la experiencia de usuario ocupa un lugar intermedio, no sé cómo decirlo, es decir, al final el experto en experiencia de usuario tiene que cuadrar un círculo que tiene como tres inputs. Al final tienes que entender lo que hemos hablado antes y que he hecho el énfasis mayor en entender al usuario y sus necesidades, qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, dónde lo quiere, pero al mismo tiempo al usuario le tienes que dar un negocio, por lo que es fundamental entender los objetivos de ese negocio. Es decir, el usuario es el rey, pero no debemos olvidar que también hay un negocio que quiere que, no solo un negocio, sino también en temas de administración, que no se trata de vender nada, sino de prestar un servicio, pero también hay que entender cuáles son los objetivos a través que se quieren conseguir con esa experiencia online a la que hay que dotar de una experiencia de usuario interesante. Entonces, al final, nuestra obligación, siempre lo digo, es construir una interfaz que es como para entendernos, unas pantallas, o que es un lugar de encuentro entre un negocio y un usuario. Y al final, nuestro objetivo es dar ese negocio en los términos en que el usuario espera y desea recibirlo, pero tampoco no debemos descuidar también entender cuáles son los objetivos de negocio. Y luego hay un tercer elemento que lo he llamado posibilidades tecnológicas, pero también se podría extender no solo al contexto tecnológico de con qué tecnología vamos a trabajar o cuáles son los límites, sino también el contexto que define lo que es la competencia, qué se está haciendo, cuáles son las buenas prácticas. Es decir, casi siempre o siempre hay que contar con unos mínimos de interacción que está presentando tu competencia y que tú debes de tener para no tener desventajas competitivas, sino que tienes que presentarlos de una manera distinta, o tienes que presentar cosas diferentes que surgen de ese entendimiento de las necesidades del usuario. Entonces, al final, en esta segunda diapositiva, pues he querido mostrar también que la experiencia de usuario está en el medio de esos tres elementos: las necesidades del usuario, los objetivos del negocio, y a lo mejor sería más preciso hablar de un contexto más que de posibilidades tecnológicas. Y ese contexto sería tecnológico, competencial, de buenas prácticas, sociológico, etc. Y un tercer aspecto ya es como más táctico, de disciplinas que están implicadas en conseguir ese posicionamiento, que es un posicionamiento intermedio en los dos aspectos que os he dicho. Es decir, al final, a la hora de construir una interfaz que tenga una buena experiencia de usuario, hay diferentes disciplinas que intervienen en su momento. Es decir, está por un lado, voy a empezar según las agujas del reloj, la usabilidad, que la usabilidad es una parte de la experiencia de usuario,
pero no es tanto experiencia de usuario en el sentido de que la usabilidad no es más ni menos que una serie de requisitos teóricos que debe tener una interfaz desde el punto de vista de la propia construcción en sí misma de la información. Entonces estamos hablando pues, que no debe ser contradictorio, que debe ser consistente a la hora de resolver o de plantear las mismas cosas de la misma manera. La usabilidad engloba la experiencia de usuario, pero no lo es todo, pero es necesaria porque genera una base que hace que los contenidos o los interfaces sean inteligibles desde una manera teórica de construcción de la información. Luego, otra disciplina que interviene es la arquitectura de información, que es la que nos dice cómo organizar la información que va a formar parte de ese producto y servicio, es decir, cuáles son las distintas opciones de menú, cómo se van a organizar por categorías, cómo se va a navegar, etc. Luego tienes, no voy a profundizar en todas porque cada una de ellas es un mundo. Luego tienes el diseño de interacción, que es cómo vas a interaccionar con esa arquitectura de información que construyes según los criterios de usabilidad. El diseño de interacción te dice cómo, para entendernos, aunque esto es una caricatura, pero en la arquitectura de información tú defines cómo van a ser cada una de las pantallas y la interacción te dices cómo te vas a mover dentro del producto, del servicio digital a través de esas pantallas, por reducirlo un poco. Entonces tú defines cómo va a ser el concepto de interacción, si se va a navegar en red, si se va a navegar jerárquicamente, si va a haber navegación horizontal o no, etcétera. Otro aspecto importante es el research, toda la parte de investigación. Aquí englobaría también toda la parte de design thinking, porque tú al final, para construir la arquitectura de información y diseño de interacción, necesitas lo que os decía antes, es decir, investigar para entender tanto lo que el usuario quiere como lo que el negocio quiere, y aquí pues entra todo tipo de investigación, es decir, tanto las tradicionales sociológicas cuantitativa, cualitativa, como los test de usuario, como el propio design thinking como manera de vertebrar todo ese proceso de investigación. Y un quinto elemento es la parte del diseño visual, que no solo es pintar de colores las arquitecturas de información y el diseño de interacción, sino que también el diseño visual tiene aporta valores globales en sí mismo, le da un carácter orgánico y un valor a las interfaces que van más allá de la que se suele caracterizar mucho al diseño visual como simplemente pintar y poner bonito, pero no, el diseño visual es algo mucho más serio. Aun siendo serio pintar y poner bonito, es algo mucho más serio que eso. Esta parte que acabamos de terminar, quería que os hicierais una idea de ese carácter complejo, multidisciplinar que tiene la experiencia de usuario. En este sentido, lo que tampoco quiero es que penséis que no hay una manera concreta de trabajar aunque intervengan distintos elementos que un profesional tiene que tener en cuenta y que tiene que manejar en un mix determinado en función de las necesidades de cada proyecto, hay una manera concreta de trabajar que es la que os cuento en este apartado, que lo he llamado de UX práctica, que podríamos llamarlo el día a día de trabajo, es decir, cómo se suele enfocar de manera general un proyecto. Aquí me voy a extraer de planteamientos ágiles, no planteamientos ágiles, sino de cómo un profesional de la experiencia de usuario enfoca cualquier proyecto de este tipo. En este sentido, os voy a distinguir 5 fases, que son escuchar, proponer, concretar, validar y medir. Como si ya os habréis hecho la idea, que la fase de escuchar es la primera y es la más importante. Es decir, al final, salvo la parte que os digo de usabilidad, que no hay que escuchar, sino que son puros preceptos teóricos, el resto, cada cliente, cada negocio es distinto. Tú puedes tener un background profesional que te puede valer, puedes conocer un determinado sector, pero al final en cada proyecto empiezas prácticamente desde cero, y todos los proyectos siempre empiezan por un entendimiento mayor o menor en función
de las necesidades del cliente, de índole práctica como del presupuesto que se disponga, que puede hacer que sea más profundo o menos, pero siempre hay que empezar por escuchar, es decir, nosotros no inventamos nada, nosotros todo proceso tiene que iniciarse escuchando, y escuchando obtienes un poco los requerimientos tanto de lo que os he hablado antes, es decir, de negocio como del cliente de ese negocio, qué es lo que quieren los dos y cómo lo quieren los dos para intentar cuadrar ese ciclo y construir esas interfaces. Entonces, la idea es tener claro cuál es el objetivo que se propone y plantear una mayor o menor fase de investigación, de entrevistas, una fase de research que nos permita hacernos lo más fielmente a la idea de cómo el usuario quiere recibir ese negocio, qué problemas se encuentra, cuáles son las oportunidades, cómo le gustaría que se le presentara esa interfaz. Al final estaríamos hablando de, no sé si estáis familiarizados con un diagrama DAFO de fortalezas, debilidades, oportunidades. Al final siempre nos movemos a la hora de hacer el entendimiento en ese aspecto, y nosotros lo que para mí como responsable es fundamental. Yo siempre digo que es más difícil estropear unos buenos insights de una fase de research que hacer una buena experiencia de usuario sobre malos insights. Entonces, al final, cualquier esfuerzo que se dedique a esta fase de entendimiento es poco. Muchas veces no puedes hacerlo como quisieras, pero al final no puedes inventarte una interfaz, una experiencia de usuario, porque la experiencia, como os habéis hecho una idea a lo largo de este webinar, la experiencia es algo que le pasa al usuario, no te pasa a ti. Tú lo que tienes es que intentar entender esa experiencia de la mejor manera posible. Entonces, esta fase debe terminar con un entendimiento de lo que se puede hacer y un enfoque de trabajo de cómo construir esa experiencia, que debe estar argumentado en la medida de lo posible, tanto en datos cuantitativos como cualitativos. Para terminar en esta fase, las herramientas que se pueden utilizar para investigar son muchísimas, tanto quantis como qualis. Puedes hacer encuestas, puedes hacer observación de usuario trabajando en su lugar de trabajo, lo que se llama observación no metodológica. Puedes hacer entrevistas en profundidad, puedes hacer grupos, focus groups con distintos segmentos de usuarios, etc. El objetivo de esta fase es generar información para procesarla e intentar detectar los tipos de usuarios, los casos de uso por cada tipo, intentar priorizar y jerarquizar cuál es el uso más habitual, cuál es el uso que es menos, para precisamente construir una arquitectura de información eficiente, de manera que no todo se muestre siempre al mismo tiempo y a la vez, sino que el usuario vea lo que tiene que ver en cada momento según sus necesidades concretas. Al final, en algún caso, las pantallas hay que pensarlas casi como cuadros, en el sentido de que cada pantalla debe tener un asunto concreto, debe ser la fase de un proceso y debe mostrar lo que ese asunto precisa, ni más ni menos. Y así, consiguiendo ese trabajo, conseguimos los planteamientos que hablábamos antes de metavalores, que eran los aspectos importantes de la experiencia del usuario. Una vez que tenemos ese entendimiento, nuestro objetivo es proponer, es decir, que ese es realmente nuestro trabajo como consultores. Toda esa información la tenemos que transformar en una propuesta que es, yo lo suelo llamar concepto de interacción, es decir, la manera en que se va a interaccionar, el modo en que se va a usar, la mecánica de acceder a la información y a los contenidos, que suele tener diferentes entregables, que pueden ser pues,
un árbol de navegación donde están toda la jerarquía, toda la arquitectura de información, los menús, los verticales de navegación, los niveles de navegación, el planteamiento de plantillas y de componentes para construir el site, etc. Esta es digamos que es la parte fundamental de nuestro trabajo, una de las partes fundamentales. Sobre este trabajo de propuesta, aquí, por ejemplo, podéis ver lo que puede ser un árbol de navegación, que es una estructuración de información. Cada nodo de ese árbol es una página y, en teoría, cada página se debe contar con una determinada combinación de componentes o con una determinada plantilla. Y realmente eso es nuestro trabajo, ¿no? Con nuestro trabajo es pintar esos componentes y esas plantillas. Eso es lo que hablábamos antes del trabajo de arquitectura de información. El diseño de interacción nos diría cómo movernos entre los nodos, cómo navegar desde la home, desde la página principal al resto de páginas, cómo me muevo entre las páginas, cómo me muevo entre los niveles de navegación. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede pintar de un wireframe, que es como todos esos componentes, esas plantillas, que son los elementos a través de los cuales se va a poder construir esa experiencia del usuario. Una vez que tenemos esto, pasamos a una fase de concretar, que para mí esta fase de concretar es la fase del diseño gráfico, en donde os comentaba, le damos una capa más de vida, de valor transversal basado en el aspecto emocional que aporta el diseño, y luego pintamos, por así decirlo, todos esos wireframes y todos esos componentes con esos planteamientos de diseño. Y digamos que de una manera práctica nuestro trabajo termina aquí, porque luego todos esos diseños son los que luego los equipos de desarrollo son los que desarrollan e integran y le dotan de programación para que realmente funcione. Pero para nosotros es fundamental esos trabajos, esas propuestas y esas concreciones, validarlas en todo momento con los usuarios, porque al final no solo tenemos que preguntarles al principio, sino tenemos que preguntarles durante nuestro trabajo para que nuestro trabajo sea lo más fiel posible a lo que estos usuarios están buscando o quieren o desean. En ese sentido, nosotros, a mí me gusta, incluso al mismo tiempo que estamos trabajando, generar flujos o líneas o paneles con usuarios a los que preguntar constantemente si nos acercamos, si nos alejamos, si todo va bien o todo va mal. Entonces, cuanto más validado esté por el usuario, más garantías hay de que cuando implementemos funcione. Y para eso, una vez que está implementado, tenemos tanto medir esa validación como medir el trabajo para poder comprobar el grado de éxito de esa experiencia. Y en ese sentido, añadiros que todo ese trabajo no termina nunca. Es decir, al final, la experiencia de usuario es un proceso que es interminable, porque el usuario está constantemente usando nuestra propuesta online y siempre cambia sus necesidades, cambia su enfoque, lo interpreta de determinada manera, la competencia se mueve, hay cosas que se han hecho que se pueden, no solo la competencia, sino hay buenas prácticas que se pueden aportar. Entonces es un trabajo que la medición precisamente es el punto que convierte esto en un círculo virtuoso, de manera que el medir de alguna manera es escuchar, y volvemos escuchando, volvemos a proponer, a concretar, a validar, y el objetivo siempre es aproximarnos a ese 100% de consecución de una experiencia óptima para los usuarios. Y ya para terminar, en este paseo por la experiencia de usuario, me gustaría que vierais estas dos imágenes para que os hagáis la idea que no es lo mismo algo que está trabajado que algo que no está trabajado. A mí me gusta mucho decir que la experiencia de usuario es algo que, cuando está bien hecho, parece que no existe, se convierte en transparente. ¿Por qué? Porque el usuario se relaciona directamente con la funcionalidad de manera fluida y de manera directa.
el problema, la experiencia de usuario se percibe en su ausencia, que es cuando tenemos problemas para trabajar, para conseguir. Os pongo el ejemplo de las compañías aéreas, pero hay otro ejemplo que está siendo muy habitual, que puede ser la web de Renfe, por ejemplo, que cuesta trabajar con ella. Entonces, nuestro trabajo, cuando está bien hecho, es un trabajo que su valor es parecer que no existe. Y en ese sentido, siempre que no se habla de nosotros es porque lo hemos hecho bien. Siempre me gusta decir también. Y es importante también que tengáis claro que 9 de cada 10 consumidores, como el viejo anuncio de los dentistas, tiene menos probabilidades de regresar. Estos son estudios que se van haciendo. Esto es un estudio clásico que se repite constantemente de una consultora que es referente, que es Forrester Research, que habla precisamente de eso. De 9 de cada 10 consumidores online tienen menos probabilidades de regresar a un sitio web después de una mala experiencia de usuario. Y en ese sentido es fundamental que tengáis claro eso. Es decir, cuando el usuario llega a una web tiene que disfrutar de esa experiencia amable. Todo tiene que ser fácil de encontrar, no tiene que tener problemas. ¿Por qué? Porque al final, en el mundo de la red y más red a través de buscadores, estamos compitiendo constantemente y el primer golpe tiene que ser siempre bueno. Y un factor clave de ese primer golpe es que la interfaz proponga una experiencia de usuario potente a primera vista. Y ahí, por ejemplo, es importante el diseño visual, es decir, que no solo pintar, sino generar enfoques emocionales que consigan que la gente se quede más de los 3-4 segundos de rigor, que navegue, etc. En ese sentido, es un trabajo complejo que, como os digo, cuando no se habla de él es porque se ha hecho bien, y cuando no pensáis que esto tiene una mala experiencia de usuario es porque se ha hecho una buena experiencia de usuario. O sea que vuelvo a decirlo, cuando no habláis de nosotros estamos contentos. Y ya para terminar, relacionado con esto, que esto es un término quizás más técnico, la UX siempre equivale a ROI, que es un término Return of Investment, que es decir, el retorno de inversión de un negocio. La UX es uno de los principales agentes garantes de que la inversión que se hace en activos digitales tenga retorno, precisamente por eso, porque digamos que es la primera línea del frente del negocio con los usuarios, y es la que garantiza que el usuario permanezca el tiempo suficiente como para que exista tiempo para engancharle. En ese sentido, quería, sobre todo, ya para terminar, que os quedara claro esto, es decir, que es fundamental pensar que los negocios o los servicios se expresan a través de interfaces / pantallas, y esos interfaces tienen que estar construidos de una manera óptima, y para la construcción de para generar esa manera óptima, la experiencia de usuario es la disciplina. Y ya por último, de verdad, UX y Customer Experience, que eso en algún modo, si os habéis oído hablar de ese término, guardan una relación directa, solo que la Customer Experience abarca enfoques mucho más estratégicos y mucho más globales, multicanales, y la UX es mucho más táctica y se centra precisamente en la construcción de esos interfaces. Ese es otro nivel de complejidad que se ha añadido a esa multidisciplinaridad de la UX. Y ahora, por encima de la UX, están apareciendo los enfoques CX de Customer Experience, que son más multicanales, más estratégicos, más centrados en maneras globales de entender el cliente, por una multiplicidad de canales que tienen que ser desarrollados. En muchos casos hay algunas personas que ya hablan de que la UX es meramente la Customer Experience del canal puramente, lo que antes se llamaba web y mobile, ¿no? Y como no termina nunca, pues quizás mañana existan más cosas de las que hablar y más aspectos que tener en cuenta, pero yo creo que con esto espero que os hayáis hecho una idea del papel y el contenido de la User Experience,
y no sea algo que sea ajeno a vosotros y que os interese, y sobre todo que le deis que ya se le está dando, es decir, pero que le deis la importancia que realmente tiene y que sepáis cuáles son las razones de esa importancia.